Hay un proyecto que se viene preparando desde hace unos meses, que se trata de implementación de políticas públicas en la escuela. Y esta es una forma de yo poder llevar mi experiencia en Chile, que ya voy a tener 11 años viviendo aquí, con el acento intacto, gracias a Dios. La experiencia que tengo aquí, yo quiero, y esto es una intención que tengo hace mucho tiempo, retribuirla a Venezuela, ¿okay? Y especialmente a Puerto Ordaz, a Guayana, que es de donde yo soy y donde está toda la gente con la que yo he trabajado. Entonces, claro, dentro de todo eso, fuimos filtrando y haciendo un embudo, sobre todo con la ayuda de dos exalumnas, Neida Lambos, que trabaja en Fe y Alegría, en Tumeremo, y con el Aymar Carrasquel, que trabaja en el Colegio Iberoamericano en Puerto Ordaz. ¿Okay? Y llegamos al punto de enfocarnos hacia el tema de las vulneraciones de derechos en la escuela. ¿Okay? ¿Qué pasa? Clasificamos principalmente las vulneraciones graves de derechos que constituyen delito a el maltrato físico, que por lo menos en Chile, con un solo evento de maltrato físico ya se considera delito y por lo tanto es, digamos, perseguible o investigable por la Fiscalía, por el Ministerio Público. Y el abuso sexual infantil en todas sus modalidades. ¿Okay? O sea, desde, supongamos, los tocamientos, ¿okay? O el exhibicionismo, o el traspasar información inadecuada para la edad, ¿okay? Ya desde allí se considera un abuso sexual, hasta el más grave que puede llegar a ser la violación. Bueno, además de la violación, creo que también hay otras formas muy graves de abuso sexual. Hay un nivel más alto todavía que implica el abuso sexual, pero con el agravante de la comercialización. De hecho, y aquí es un punto importante que lo mencionemos, para que lo corrijamos si utilizamos mal el término en la vida diaria, no podemos hablar de prostitución infantil. ¿Okay? Eso no califica, no procede, sino que hablamos de explotación sexual comercial. Por mi experiencia antigua, bastante antigua, sé que en la escuela venezolana hay ciertos protocolos que sirven para abordar ese tipo de situaciones, pero aún así, ¿qué pasa? Por una parte, siento que a nosotros los profesionales que estamos en las escuelas venezolanas nos falta mucha preparación, incluso mucha alfabetización. ¿A qué me refiero yo con alfabetización? Desde saber incluso cuáles son los tipos de maltrato y abuso que existen, porque hay muchas situaciones que a veces no las vemos como tales. ¿Okay? Y las podemos minimizar o normalizar, e incluso hay formas de interacción que las podemos validar, las vemos como normales, y no sabemos que estamos incurriendo en alguna forma de violencia. ¿Okay? Pero más allá de eso, yo creo que la gran necesidad que existe en la escuela venezolana, no sé, o por lo menos en la escuela guayanesa, es la red de apoyo institucional. Es decir, pasa esto y, o sea, ¿quién se encarga de esto? ¿Quién orienta? ¿Quién asesora? ¿Quién atiende a la víctima? Porque una cosa es que la escuela haga la denuncia y lo informe a una institución, pero ¿y después de eso qué? O sea, que el camino, además de jurídico y de penal, también sea, digamos, psicosocial. Lo que no hemos encontrado una palabra más adecuada, pero lo que comúnmente se llama reparatorio. Hay quienes lo llaman restitución de derechos, hay quienes lo llaman, o más terapéuticamente, resignificación del trauma, pero que de alguna manera, aparte de lo jurídico y de lo penal, tiene que haber una atención a la víctima y a la familia de la víctima, primero para superar el trauma y segundo para adquirir nuevas habilidades que les permitan en el futuro dos cosas. Uno, prevenir nuevas vulneraciones y dos, poder proyectar una vida con sentido, porque muchas veces estas situaciones terminan truncando
la proyección de vida que pueda tener una persona. Producto de todo esto que les vengo conversando, surgen dos cosas. Uno, un ebook que se llama, les voy a decir, Confianza y Protección, una guía para escuelas. La respuesta adecuada de los adultos ante las vulneraciones graves de derechos en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacer y qué no? ¿Okay? Este ebook, que tiene unas 20 páginas, más o menos, y se los voy a compartir con ustedes, lo voy a compartir con ustedes después. Tiene varios capítulos y hoy queremos enfocarnos en uno en particular. Hay un capítulo que se llama 3 momentos de la protección, ¿bien? Que son la prevención, la visualización y anticipación, ¿ok? Y principalmente lo que queremos abordar hoy es la develación y respuesta institucional, ¿ok? Es decir, cuando nos enteramos de que algo está pasando, de que algo le ha pasado a un alumno, bien sea dentro de la escuela o porque le ocurrió, por ejemplo, en la familia, en la casa, entonces ahí, ¿qué hacemos? Por supuesto que para llegar a este punto hay toda una preparación previa, como les decía hace un momento. Lo primero que tenemos que saber es identificar tipos de violencia, tipos de maltrato, para que no se nos pase. Pero aquí nos vamos a enfocar en el momento en que, por ejemplo, llega que es un momento muy choqueante, ¿okay? Y que últimamente me han comentado de situaciones personales, incluso de allá de Puerto Ordaz, ¿no? Que llegó un niño y me dijo esto y resulta que parece que el papá, que esto y aquello. Y entonces, claro, a veces la primera persona que entra en shock y que está impresionada es la maestra, o el profesor, o el director, ¿ok? Y entonces, caramba, ¿qué hacemos con eso? Obviamente, fíjense de qué se trata esto. Yo les voy a hablar de lo que yo he aprendido en Chile, ¿ok? Eso no significa que en Venezuela no exista, ¿ya? Pero cuando yo esté en Puerto Ordaz, que me voy a reunir con colegas y con gente querida del Colegio Iberoamericano, una de las cosas que yo quiero traerme es, con esto que se hace en Chile, quiero ver el contraste con lo que se hace en Venezuela. Si en Chile existen estos apoyos, ¿qué apoyos existen en Venezuela? Quiero ir haciendo el match, ¿okay? Ir comparando para poder después ver qué puede hacer falta hacer allá. ¿Okay? Entonces, fíjense algo, cuando recibimos una develación en la escuela, lo primero que, por supuesto, hay que pensar en el interés superior del niño y en su derecho a la participación voluntaria y a la autonomía progresiva. Todo esto, en el caso de Chile, está normado por la Superintendencia de Educación y desde la Superintendencia de Educación se exige que los colegios cuenten con 2 tipos de protocolos. El primero es protocolos de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, ¿okay? Y un protocolo, ese es general, porque aparte hay un protocolo de actuación, bueno, Lucy, justo ahora te he propuesto un lugar por aquí, ya. Un protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos hacia los párvulos. ¿Bien? Esto, la superintendencia da unos lineamientos generales, pero en el fondo cada escuela tiene que preparar su propio protocolo, tiene que definir su propia línea de acción. ¿Okay? Entonces, dentro de todos los principios de cómo atender una develación de una vulneración de derechos, yo me quiero centrar principalmente en 2, que son la prevención de la revictimización secundaria y, en segundo lugar, el resguardo de la dignidad del niño, la niña y el adolescente. Probablemente ustedes lo saben, ¿okay? Pero siento necesario pasar por ahí para hacer la tabula rasa. La revictimización tiene que ver bien sea
con primero el pedir a la persona que cuente varias veces lo sucedido, ¿ok? O también cuando realizamos acciones que son retraumatizantes, ¿okay? Que agregan trauma al trauma. Por ejemplo, si yo voy a hacer una denuncia y la persona que recibe la denuncia no me atiende, le quita importancia, se burla de mí, me critica, esa es una forma de revictimizar. ¿Okay? Entonces, aquí lo primero que quiero mencionar son ciertas acciones que jamás, de los jamases, debemos hacer. ¿Okay? Para resguardar al niño de la victimización secundaria, ¿okay? El adulto que recibe la información no debe, ¿okay? No debe, primero, encarar a la víctima con su presunto agresor para contrarrestar relatos. ¿Okay? Eso de tu palabra contra mi palabra, o vamos a hacer un careo aquí, y en la escuela mucho menos, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué no lo debemos hacer. ¿Qué pasa? Yo entiendo que a veces el adulto que está en la escuela quiere llegar al fondo de la verdad, quiere saber qué fue lo que pasó, ¿okay? Pero esa no es la función de la escuela. La función de la escuela, ya vamos a revisar cuál es, ¿okay? Vamos por partes. Entonces, cosas que no se deben hacer precisamente para no revictimizar. Por ejemplo, inducir relatos según presunciones, intereses o hipótesis personales. Situaciones que yo he visto en más de una oportunidad, que de repente gente que se considera muy astuta, muy sagaz, y cuando recibe la información empieza a hacer preguntas para confirmar sus propias hipótesis. Y eso también genera un problema que se llama inoculación del relato. O sea, yo inoculo en el niño un relato. La memoria es frágil. Y es muy común que una persona, después de que haya vivido un evento traumático, le cueste distinguir entre qué fue verdad y qué puede ser producto de la fantasía. O hay cosas que bloquea. Entonces, claro, a veces la persona que recibe la información quiere tener, quiere tranquilizarse a sí misma tratando de encontrar una explicación lógica, racional, de lo que presuntamente sucedió. Y entonces ahí comete el error de empezar a hacer preguntas que en el fondo inducen respuestas, ¿ok? Y terminan inoculando un relato distinto a lo que realmente pasó. Eso es también una forma de revictimizar y que por supuesto no se debe hacer. Otra cosa que se debe evitar, ¿ok? Para no revictimizar es hacer que la víctima profundice o ahonde en detalles sobre los hechos. Porque para eso hay profesionales capacitados, ¿ok? Hay personas que están entrenadas precisamente para obtener el relato y para evaluar la credibilidad del relato. Y eso no se hace en la escuela. La escuela solamente se encarga de acoger la develación y de transmitir la información a un órgano que administra justicia. Los órganos que administran justicia son los que se encargan de investigar. ¿Okay? Y en dado caso, mientras se desarrolla la investigación, se decretan unas medidas de protección para evitar que se siga profundizando el daño. De hecho, el primer objetivo de tratamiento, ¿okay? Si lo vemos como un plan de intervención psicosocial, el primer objetivo es la interrupción de la situación de vulneración. Ese es el primero. Y de cualquier condición, o sea, porque mientras no se sepa si es verdad o mentira, ¿okay? Pero lo primero que hay que hacer es proteger. Porque si es mentira, bueno, ya, perfecto, no pasa nada. Pero, ¿y si es verdad? ¿Okay? Entonces lo primero que hay que hacer es proteger. Y ya vamos a hablar de algunas medidas de protección que se aplican. Entonces, la escuela no es un órgano de investigación. La escuela no es quien se debe encargar de obtener el relato de lo sucedido. Eso lo hace la justicia. La obtención del relato y la evaluación de la credibilidad del relato lo hace un perito judicial.
generalmente son psicólogos, ¿ok? O trabajadores sociales, a veces criminalistas, X, ¿no? Pero son personas de fiscalía. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Chile, que eso me gustaría ver, yo no sé si eso ya está en Venezuela, con la finalidad de proteger a las víctimas de la revictimización, que también se puede llamar victimización secundaria, existe la ley de la entrevista videograbada. ¿Qué se hace con eso? Una persona entrenada se encarga de realizar una entrevista de obtención de relato una única vez, ¿ok? Y luego eso queda grabado, disponible para los otros profesionales que necesiten conocer esa información sin tener que volver a entrevistar a la víctima, porque cada vez cada vez que se le pide a la víctima, que se le exige que entregue un relato, hay una revictimización, salvo que la persona lo quiera contar, porque efectivamente también existe el relato terapéutico, que la persona, este relato traumático, que la persona necesita contarlo y contarlo y contarlo y contarlo, pero esa es su decisión, no soy yo que se lo estoy pidiendo. Y existe también el relato terapéutico, que obviamente ahí sí, en un contexto de psicoterapia, se favorecen las condiciones para que la persona tenga la confianza y sienta la seguridad de expresar el relato de los hechos, pero no porque yo le pregunto directamente, dime qué pasó. ¿Okay? Y es la persona quien voluntariamente expone, verbaliza, traduce en palabras lo sucedido. A veces no lo dice, sobre todo cuando se trata, uno dependiendo de los niveles de trauma, pero también dependiendo del nivel de desarrollo, a veces no se hace de forma verbal, sino también de forma simbólica, actuada, psicodramática, o sea, mediante psicodrama, mediante dibujos, obras de arte y todo esto. ¿Okay? Hay muchas formas de poder vaciar el trauma, que es uno de los pasos terapéuticos para la reparación o resignificación, mejor dicho, del evento traumático. Entonces, en la escuela no nos debemos encargar de profundizar en el relato. Obviamente, tampoco se debe difundir lo ocurrido a toda la comunidad, porque eso somete a la víctima a estigmatización. Eso por una parte. ¿Okay? Ya de por sí, la víctima vive vergüenza, autoculpa, ¿okay? Mucha angustia. Entonces, imagínense si todo el mundo se empieza a enterar y entonces, o sea, lo mínimo, como mínimo le tienen lástima, o más bien puede ocurrir como este señalamiento, que esa es una forma de revictimizar también, de se lo buscó. ¿Okay? No, es que a él le gusta, ¿ya? Cosas así por el estilo. Y por lo tanto tampoco le podemos pedir a la víctima que cuente lo ocurrido varias veces, ¿okay? o a más y más personas. ¿Bien? Entonces, aquí viene algo súper interesante de lo que también nos debemos cuidar, no solamente en la escuela, también en la familia y en el simple hecho de ser persona. Si, por ejemplo, alguien encuentra en mí el espacio para contarme algo que le sucedió, mal puedo yo, ¿okay? hacer algo que lo revictimice. Por ejemplo, culparlo de haber sido víctima. Cosas como, bueno, pero ¿y por qué te vistes así? ¿Y qué hacías tú por ahí a esa hora? Pero es que tú te la estabas metiendo por los ojos. Es que yo te conozco, porque yo sí que a ti te gusta la guachafita. O sea, hay muchas formas, muchas expresiones que usamos para culpar a la víctima por el hecho de haber sido víctima. Y ojo, esto no significa, ¿okay? que no tengamos que aprender habilidades de visualización de riesgos, de anticipación de peligros, ¿okay? Habilidades de autocuidado y autoprotección. Por supuesto que tenemos que aprender eso. Pero supongamos que si finalmente uno no tengo el nivel de madurez suficiente para cuidarme solo. Dos, mis cuidadores no estuvieron atentos. ¿Ok?
Y tres, finalmente, el agresor fue agresor. Aquí el único culpable es el agresor, la persona que te maltrata, la persona que te viola, la persona que te toca, la persona. El único culpable es el agresor, no es la víctima. Puede que la víctima haya hecho acciones imprudentes, que se haya expuesto más de la cuenta, que no haya visualizado un riesgo, que no se haya... Es probable, sí, pero no es la culpa de lo que... No es culpable de lo que le sucede. Y mucho menos, cuando le sucede, le vamos a meter el dedo en la llaga. Tú te lo buscas, ¿ok? Eso no se hace, ¿ya? Otra cosa es que tampoco debemos minimizar la situación haciéndole sentir que se está ahogando en un vaso. Pero eso no es nada. No, pero es que él siempre hace eso. No, pero es que a lo mejor tú entendiste mal. No, o sea, minimizar, normalizar, validar. ¿Okay? Por ejemplo, frente al maltrato físico. Pero que tú te estabas portando mal. Ahí estamos validando el maltrato físico como método correctivo de conducta. ¿Okay? Entonces, estamos revictimizando también. O culparlos, que esto es un clásico también, ¿okay? Culpar a la víctima porque a raíz de su develación, como generalmente estos abusos ocurren dentro de la familia con personas muy cercanas, cuando se devela el maltrato o el abuso, obviamente hay un quiebre familiar. Hay que distanciar personas, surgen conflictos, odios, ¿okay? Y se termina culpando a veces al niño porque produjo un quiebre familiar. ¿Okay? Y eso también es una forma de revictimizar. Entonces, bueno, miren, hasta ahora hemos hablado de lo que no se debe hacer, ¿okay? Porque estamos centrados en enfocarnos en cómo proteger de la revictimización. Sin embargo, vamos a hablar también de qué es lo que hay que hacer, cuál es el papel de la escuela, los que estamos en la escuela, qué nos toca hacer. Hacer un pequeño corte antes de seguir con eso. Me gustaría que todos los que están en este momento colocaran un mensajito, el que sea, para que quede en el registro y así yo después puedo ver a quienes les voy a mandar el ebook del que estamos hablando hoy. Ojo que el ebook abarca otras cosas. Estamos viendo hoy solamente una parte de un capítulo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, seguimos entonces ahora con qué sí podemos hacer en la escuela. ¿Cuál es el rol de la persona que está en la escuela cuando recibe una develación de un abuso o un maltrato o cuando lo observamos? ¿Bien? Lo primero es otorgar instancias de contención y acompañamiento, ¿ok? Eso es lo primero, e incluso a veces toca que, a ver, ¿qué pasa? Tenemos casi siempre quien recibe esta información es la maestra, ¿ok? O el profesor, el que está más cerca del alumno. Y a veces la maestra, el profesor, ya queda bloqueado, ya queda choqueado. ¿Okay? Entonces necesita un equipo de apoyo que esté capacitado para poder procesar esto de forma técnica, de forma profesional, menos, con menos involucración de sus sentimientos o de su sensación de perplejidad o de incapacidad frente al hecho. Ojo que también tiene que llegar un momento en que las maestras, los profesores y todos los que están cerca de los estudiantes también tengan cierto manejo. ¿Okay? Pero sí, lo primero es otorgar instancias de contención y acompañamiento. Segundo, es lo que hay que tener, pero aquí grabado, resguardar la dignidad, integridad y derechos del niño o del adolescente. Tener claras medidas administrativas y psicológicas para el resguardo del niño. Para esto se crean los protocolos de actuación. ¿Okay? Por supuesto, evitar toda forma de victimización secundaria y derivar a los programas o a las instancias judiciales, ¿okay? Que puedan encargarse de esto. Pero ya también en una relación más directa con el niño, en ese momento íntimo, cuando el niño viene y habla con nosotros, ¿okay? Ya nos quedan en unos 15 minutos, vamos cerrando. Lo primero, por supuesto, es proporcionar las condiciones para que se sienta cómodo y tranquilo. ¿Okay? Un ambiente de confianza y seguridad. Eso es lo fundamental. Ser cálido,
¿ok? Tener escucha activa, no juzgar, no confrontar, no hacer preguntas revictimizantes. ¿Okay? Lo otro es agradecer, por supuesto, hago un paréntesis, a veces, si existe la posibilidad, si el niño o la niña lo permiten, poderles darles contención física, ¿okay? Con afecto, y poderles transmitir esa seguridad, primero con actitud, con palabra, pero después, si se da la oportunidad, hacerlo de forma física. En ese momento, la actitud es de creer, independientemente de que sea inverosímil, de que te genere suspicacias, pero en ese momento, no es momento de cuestionar, solamente de recibir. De hecho, en el ebook hay un capítulo dedicado a las denuncias falsas y qué significan las denuncias falsas. Porque, hago el paréntesis, a veces puede que el hecho que esté develando no sea verdad, pero algo hay detrás. Y, por ejemplo, cuando hay interferencia parental, que suele ocurrir que un adulto interfiere al niño en contra de otro adulto y le inocula relatos, le dice, no, es que tu papá es malo, es que tu mamá tal cosa, es que tu papá te hizo tal cosa cuando tú eras chiquito. Entonces puede que haya una inoculación de relato, el niño devela esto y aunque eso sea falso, que detrás hay otra vulneración que es la inoculación de relato o la interferencia parental. ¿Bien? Bueno, y otras cosas que podemos hablar en otra oportunidad. Escuchar el relato sin realizar preguntas, sin realizar análisis ni juicios, ¿ok? Y simplemente recoger por escrito lo que el niño ha entregado. Y otra cosa es no transmitir expectativas respecto a lo que va a pasar después. O sea, en ese momento, por ejemplo, qué sé yo, decirle cosas como, bueno, sí, y lo vamos a meter preso, o no sé, mejor no hables porque te pueden regañar en tu casa. O sea, ese no es el momento de hablarle al niño acerca de las consecuencias de haber develado el abuso. Sí, lo único importante ahí es acoger, escuchar, hacer sentir seguro, ¿ok? Recoger la información, se transmite a quien corresponde y ya después se verá qué pasa con eso. Lo que tendría que ocurrir es que se dicten unas medidas de protección mientras eso se investiga. ¿Ok? Entonces, un poco sintetizando, vuelvo, no se culpabiliza a la víctima, no se cuestiona la develación tardía. Esto es importante también. No podemos nunca cuestionar la develación tardía. No sé si lo comenté hace un rato, pero pasa que como lo estuve hablando con el Aymar, a veces no me acuerdo si lo dije ahora o lo dije cuando hicimos la preproducción. ¿Okay? Pero estuvimos hablando acerca de no cuestionar la develación tardía, como por ejemplo, bueno, pero eso pasó hace tiempo. O, ¿y por qué te quedaste callado? ¿Por qué vienes a hablar? ¿Por qué ahora es cuando vienes a hablar de eso? ¿Okay? ¿Qué estás buscando tú? ¿Bien? Y resulta que en realidad lo común no es lo raro, no es lo extraño. No es que a mí me pase algo y yo salgo inmediatamente a pedir protección, a contárselo a alguien. No, eso generalmente no es así. Generalmente los abusos y los maltratos se ocultan. De hecho, los agresores suelen aplicar estrategias de secreto, dinámicas de secreto, ¿okay? Mediante amenazas o mediante sobornos, ¿okay? Pero se instala un secreto. Y a veces también en la familia está el secreto a voces. Eso que todo el mundo sabe que está pasando, pero nadie lo habla para que no haya un quiebre familiar. ¿Okay? O porque, bueno, lo que pasa es que imagínate, es el abuelo. O sea, ¿cómo le decimos al abuelo? ¿Okay? Hasta que llega alguien con aquellas bien puestas y lo confronta. O rompe el secreto y devela la cosa. Pero aparte de la dinámica de secreto que instala el agresor, también ocurre que la propia víctima se disocia, digamos, disociación en el sentido de esto me hace sufrir, esto me duele, pero lo anestesio. Entonces,
en mi mente sigo funcionando como si esto no me hiciera daño, como si esto no ocurriera. Entonces ocurre eso. Puede haber disociación, puede haber autoculpa. No, es que a lo mejor esto me pasó porque yo no me cuidé. Esto me pasó porque yo soy malo. Esto me pasó porque, claro, es que mi mamá, claro, me pega porque yo me porto mal. O me dejaron encerrado porque yo le grité a mi papá. ¿Okay? La autoculpa. Y por supuesto, la vergüenza. O sea, es tanta la sensación y sobre todo, o sea, bien sea vergüenza porque caramba, yo no voy a decir en la escuela que mi mamá me pega o que mi papá me grita o que me insultan o que entre mi papá y mamá se golpean. ¿Okay? O caramba, sobre todo en el abuso sexual, la experiencia es una cosa tan invasiva, ¿okay? Que alguien traspase tus límites personales y, digamos, te use como un objeto, te desviste de tu dignidad humana, ¿okay? Así haya sido una tocación, así haya sido un exhibicionismo, así haya sido un video, pero son cosas que se viven como violentas, como invasivas, ¿ok? Y desde allí me reconozco como víctima. Entonces, claro, estas son cosas que en el fondo terminan también generando mucha vergüenza. ¿Cómo le digo yo a mi mamá que estoy viendo pornografía? ¿Cómo le digo yo a mi papá? ¿O cómo le digo yo a mi abuela, a mi maestra, que yo le vi el pene a mi primo? O que yo le estuve tocando, o que nos estuvimos tocando, o que me metió el dedo en el ano. O sea, son cosas que te dan mucha vergüenza y lo común es que lo oculten. Entonces, la develación tardía no se cuestiona, todo lo contrario, se felicita que finalmente lo haya hecho. ¿Okay? Primero porque al reconocerte como víctima, puedes realizar una acción para buscar protección. Y si eso ocurrió hace mucho tiempo, no importa que haya ocurrido mucho tiempo, todavía te afecta, vamos a buscar ayuda psicoterapéutica. Pero si sigue ocurriendo, qué bueno que lo dijiste, porque así podemos hacer algo para interrumpir la situación y que no vuelva a ocurrir. ¿Okay? Y por supuesto, entonces estábamos sintetizando, no se culpabiliza a la víctima, no se cuestiona la develación tardía y no se confronta a la víctima, por ejemplo, con el agresor o haciéndole preguntas para profundizar en el relato. Y para terminar por hoy, me quiero centrar en una cosa que es clave. ¿Y qué pasa cuando el agresor señalado es el representante o uno de los representantes del niño? Porque claro, el tema es que entre los pasos que se realizan, aquí se me fue un poquito, pero ya lo retomé, entre los pasos que se realizan es informar a la familia, informar a los representantes. Aquí en Chile se dice apoderado. ¿Okay? En Venezuela, los representantes, padres, madres o representantes. Y resulta que probablemente quien está ejerciendo la vulneración es alguno de ellos. Entonces, en estos casos, hay que recurrir a otra figura adulta que sea lo suficientemente protectora para que pueda encargarse del niño. ¿Qué pasa? Yo recibo la develación. Está todo este manejo que es más bien emocional, de contención, es humano, de atender al niño en su necesidad emocional y psicológica. Perfecto. Pero luego viene, por supuesto, esto hay que procesarlo jurídicamente. Por lo menos en Chile, para poderlo informar por ejemplo, aquí se puede denunciar en Carabineros, que es la policía, o en la PDI, que es la Policía de Investigaciones, vendría siendo análogo en Venezuela como al Cuerpo Técnico de Policía Técnica Judicial, algo así, o se denuncia en el Tribunal de Familia, o se denuncia en la Fiscalía. ¿Okay? Cuando constituye delito, por ejemplo, en los casos de maltrato, hay maltratos graves y menos graves. Antes existían los leves, ¿okay? Ahora son graves y menos graves, ¿okay? Y
está, por ejemplo, entre los maltratos menos graves está el ser testigo de violencia intrafamiliar o el ser víctima de maltrato psicológico reiterado o maltrato psicológico. Pero cuando el maltrato psicológico es crónico, pasa a ser delito. Ese ya es un delito, una vulneración grave. El maltrato físico, así ocurra una sola vez, ya es delito. ¿Okay? Y el abuso sexual, obviamente, en cualquiera de sus formas, es delito por donde lo mires. Entonces, cuando es delito, se puede denunciar en la Fiscalía o Ministerio Público. Lo que sí es que por la vía que tú lo lleves, eso siempre lo van a transferir al Tribunal de Familia para que se dicten las medidas de protección. Entonces, yo particularmente lo que aconsejo es, en el caso de Chile, que se denuncie directamente al Tribunal de Familia. Y eso se hace aquí por internet. Uno puede redactar un escrito, se ingresa con con algo aquí que se llama clave única, que es como tener una cédula electrónica. Uno va al registro civil, donde saca cédula y pasaporte, y ahí tú obtienes una clave que es tuya, única, personal, que de hecho se usa para firmar documentos electrónicos y tal. O sea, es una clave muy segura, muy personal. Entonces uno puede ingresar a la página del Poder Judicial usando la clave única, subes tu escrito en PDF y el tribunal en menos de 24 horas tiene que responder si acoge o no acoge la denuncia, y entonces llama a una audiencia cautelar, ¿ok? Donde normalmente se dictan las primeras medidas de protección. ¿Cuáles serían estas medidas de protección, las más básicas? Por ejemplo, Ingrid dice, el docente debe informar al defensor escolar o en la fiscalía puede acompañar al niño. Inmediatamente se informa al consejo de protección si el padre o la madre, si es el padre o la madre, perdón, para dictarse una medida. Perfecto. Entonces, gracias, Ingrid. A ti te voy a tener ahí así cerquita. Tú vas a ser mi asesora principal. Entonces, a ver, ¿por dónde iba? El tribunal entonces dicta las primeras medidas de protección que pueden ser, por ejemplo, suspensión temporal del régimen de relación directa y comunicación, cuando es, por ejemplo, con los padres, ¿okay? Con algunos de los padres o su tutor legal, ¿ya? Se suspende el régimen de comunicación directa, que siempre se me olvida cómo es el término, ¿ya? Y esto puede ser total o parcial. Por ejemplo, se impide el contacto físico o las visitas y se permite la comunicación telefónica, o incluso se cortan todos los modos de comunicación por un tiempo mientras se investiga y mientras el tribunal a lo mejor después evalúa y puede que suspenda la medida o la renueve por otro tiempo. ¿Okay? Otra de las medidas de protección que se pueden adoptar es la prohibición de acercamiento. Ojo, no es orden de alejamiento. A nadie se le pide vete de aquí, se le dice no vengas, ¿okay? Quédate allá. Está la prohibición de acercamiento. Y otra de las medidas, una medida de protección muy extrema, sería la separación del niño de sus padres y asignarlo bien sea a una familia de acogida o a una residencia del Estado, ¿no? Pero hay un paso intermedio ahí que tiene que ver con lo que puede hacer la escuela. Me corrige, bueno, o sea, me informa Ingrid, protección de custodia provisional para algún familiar. Si no, exacto, el niño va a una casa de abrigo. Exactamente. Aquí en Chile existe algo que se llama exploración de red extensa. Eso se hace a través del registro civil. Entonces se ve cuáles son las filiaciones y se puede, y de hecho hay todo un trabajo, una tarea, más que un trabajo, una tarea que se hace. Si es necesario quitarle el cuidado temporalmente a los padres, entonces se busca los familiares directos que puedan encargarse de la protección del niño. Y eso se va haciendo hasta el 5º grado de consanguinidad. Si al 5º grado de consanguinidad no encontramos a nadie dispuesto o facultado, habilitado para cuidar al niño,
entonces se recurren a familias de acogida. Son familias que muchas que han sido evaluadas y que han mostrado la disposición a acoger niños en situación vulnerable y que incluso algunos de ellos están aspirando a la adopción. Pero eso es un arma de doble filo muy peligrosa porque generalmente los niños que están en medida de protección y que se acogen temporalmente no llegan a adopción. ¿Okay? Entonces, es complicado ahí eso de estar formando un vínculo y es complicado, complicado. ¿No? Entonces, claro, en cuanto a la escuela, la responsabilidad que tendría es, caramba, aquí pareciera que el agresor es el representante, papá o mamá, tenemos que buscar un tercero de apoyo, ¿okay? Que sea un adulto protector. A lo mejor eso es algo que se pueda hacer con apoyo, por ejemplo, de la de la defensoría, pero vean al punto al que quiero llegar, que es más doméstico, es más del momento, porque, ¿qué pasa? Ya me acordé por dónde voy. ¿Qué pasa? Recibo la develación y para poderlo informar al tribunal, ahí fue donde me desvié, ¿okay? Para poderlo informar al tribunal, yo primero le tengo que informar a los adultos responsables e incluso pedirle a ellos u orientarlos para que sean ellos los que hagan la denuncia. Si finalmente ellos no lo hacen o no están dispuestos, ¿okay? Entonces yo como profesional o como escuela lo tengo que hacer. Un punto aquí importante, en la ley chilena está estipulado y está así que escrito quienes tenemos la obligación de denunciar vulneraciones de derechos por el simple hecho de conocer el hecho. Entre esos estamos los psicólogos, ¿okay? Y por supuesto los educadores, los pedagogos en las escuelas también. Todos los funcionarios de escuela están obligados por el simple hecho de conocer una vulneración a denunciarla. Lo que sí es que ahí está ese pasito intermedio que primero se informa a la familia y que la familia lo haga. Si la familia no lo hace, entonces lo hacemos nosotros. Y ese último punto que estábamos hablando, que si el presunto agresor es uno de los, el tutor legal, el representante, el cuidador, lo que sea, tenemos entonces que buscar a otro adulto protector que tenga el niño disponible en su ambiente, en su entorno. ¿Okay? Esto aquí en Chile se hace en programas interdisciplinarios que son de corte psico-socio-jurídico. ¿Qué significa eso? Que trabajamos en tríadas donde está un psicólogo que atiende principalmente al niño, un trabajador social que atiende principalmente a la familia o a los adultos responsables y el abogado que es la voz del niño en el tribunal. ¿Okay? El niño no va a las audiencias, salvo cuando son ya cuestiones penales y de investigación, pero cuando es proteccional, el niño no va a la audiencia, sino que el abogado lo representa. Y el abogado también nos asesora a nosotros, porque claro, a veces nosotros tenemos que saber traducir lo que hacemos en cuanto a intervención psicosocial a asuntos jurídicos que tenemos que reportar en el tribunal. Entonces, mi idea es llegar a constituir allá en Venezuela, y obviamente que lo quiero empezar es por Puerto Ordaz, ¿okay? Llegar a constituir en Venezuela ese tipo de organismos en los que podamos primero capacitar profesionales que sepan hacer esto. Segundo, asesorar empresas y escuelas para que puedan instalar o implementar sus protocolos de protección de derechos. Y también que podamos hacer intervención psico-socio-jurídica, es decir, atender a las víctimas. ¿Okay? Porque claro, lo anterior es todo lo preventivo, todo lo que se hace antes de que ocurran vulneraciones de derechos, pero también hay que atender, lamentablemente las vulneraciones de derechos ocurren y hay que atender a las personas que han sido víctimas. Y ojalá poder llegar a conformar, por ejemplo, entre los colegios de Guayana, ojalá articulados con las universidades o con alguna cámara de comercio, poder contar con una red de protección, ¿okay?
eh, que, digamos, en la que todos estemos alineados, en la que todos estemos capacitados, en la que todos tengamos estos protocolos, en la que todos sepamos a quién o a dónde acudir en caso de, ¿okay? Esa es la visión que yo estoy teniendo, y aprovecho mi viaje familiar, ¿okay? Que tengo 4 años, que no veo a mis hermanos mayores, desde la última vez que estuve allá, en el camino murió mi mamá. Entonces, claro, es un viaje familiar, pero no voy a perder la oportunidad de estar con ustedes. Probablemente, o sea, puede estar en el Colegio Iberoamericano después de Semana Santa, y probablemente también me voy a reunir con algunas personas de Fe y Alegría. Así que nada, me encanta esto que está ocurriendo y me encanta que ustedes estén ahí para ser testigos de esto. ¿Okay? Besote, feliz fin de semana, lo que queda, descansen, un abrazote y muchas gracias por estar ahí. ¿Okay? Así que bueno, chaito, podemos irnos desconectando.